Som en Ferran, la Natàlia, la Martina i la Vera i avui farem una entrevista a Carolina, mi mare, sobre el projecte de Perfil. ¿De dónde ets? Soy de Polonia. Nacido en una ciudad 150 kilómetros de Varsovia que se llama Ostrów Świętokrzyski. ¿La de infancia? La meva infancia, pero ¿Cómo era? tengo un hermano, vivía con mi padre, con mi madre. He nacido en Ostrovets, pero luego nos hemos mudado a un pueblo pequeño al lado. Ahí vivimos en una casa hasta que cumplió 25 años. Luego otra vez he vuelto a vivir en la ciudad. ¿Y cómo era el pueblo en que has crecido? El pueblo era bastante pequeño. Había pocos habitantes, que todos nos conocíamos. Bueno, era muy tranquilo, nos sentíamos ahí muy seguros. Y todos estamos como una familia, entre todos vecinos. Ahora ya es ha crecido bastante. Cuando fuimos de vacaciones, otro mundo. ¿Y la escuela? La escuela. Bueno, cuando era pequeña iba ahí donde vivía, en Wojciechów, en el pueblo, que también era colegio pequeño, que teníamos clases pequeñitos, íbamos unos 15 niños a clase, hasta 15 años ahí. Luego al bachillerato a la ciudad. Y bueno, he empezado estudios en Varsovia, 2 años, pero luego se ha nacido mi hijo, el primer hijo, y ha dejado de estudiar. ¿De qué se dedicaban tus padres? Mi padre trabajaba en una fábrica de metal y mi madre trabajaba en una tienda de comida, en un supermercado, pero trabajaban en la ciudad. No donde vivíamos. Cuando eras joven, ¿de qué trabajabas? Yo, bueno, hasta que he venido aquí, en Polonia no he trabajado. Estaba con los niños en casa. ¿A qué edad tuviste tu primer hijo? Con 21 años. Nos hemos casado cuando tenía 19 y el primer hijo con 21 años. ¿Tener tu primer hijo fue planeado o surgió así espontáneamente? No fue planeado, pero pensaba que era más fácil que puedo tener hijo y puedo estudiar, pero la vida no es tan fácil. Claro, por el dinero, por el tema de cuidar al niño y se ha complicado un poco, que luego ya no he podido. Con el tiempo pensaba que podré volver, pero que no. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Bueno, he empezado a trabajar aquí en el año 2007, 2006, cuando hemos llegado aquí, 2006. Bueno, fue bastante duro. He empezado a trabajar en un matadero, en una cárnica, en Santa Eugenia. Fue bastante, 2 horas cada día, así que, uy. ¿Per què vas decidir marxar? Por el tema de dinero. Primero ha venido tu padre aquí en el año 2005. Ya teníamos 2 niños, que en 2003 ha nacido el niño mediano. Y bueno, cada vez fue más difícil. Él ha venido aquí a probar, también ha empezado a trabajar en una cárnica. Por el dinero fue
bastante bien y después de un año nos hemos decidido venir nosotros. A ver, cuando tocaba el niño grande, porque en Polonia con 6 años empieza el colegio. Y queríamos decidir antes de que le toca empezar el colegio si nos adaptamos aquí o si no, todos nos vamos a Polonia. Pero al final hemos quedado. ¿Cómo era Polonia en 2005? No había mucha faena. Las mujeres, además que tenían hijos, nadie quería darles un trabajo. Se ganaba muy poco, pero muy poco. Aquí, por ejemplo, tu padre se ganaba 1.800 euros y ahí podía ganar 300, 250, 300. Pues, bueno, los precios eran un poquito más bajos que ahora, pero igual era muy complicado para vivir. ¿Cómo reaccionó tu familia al saber que os ibais? La pasó mal mi madre, que le ha costado bastante. Ella estaba acostumbrada con los niños, que ya mi padre ha muerto en 97, estaba sola, pues sí que le ha costado. ¿Se te hizo difícil el hecho de abandonar tu país para tener una mejor calidad de vida para tus hijos y para tu marido? Sí, me ha costado, pero ahora, por ejemplo, si voy a Polonia, ya no me encuentro muy bien ahí. Ya me he acostumbrado de manera a vivir aquí, y hay cosas que no quería volver. ¿Toda tu familia está en Polonia? Bueno, sí, que nosotros, mis padres están muertos, padres de mi marido también. Tengo tíos, sí, pero... Cuando llegaste a España, ¿decidisteis ir directamente a Tona o...? No, nosotros empezamos a vivir en Vic, vivíamos 12, 13 años. ¿Y cómo fue tu primera vez en Vic? Pues mi marido tenía un piso alquilado con 2 compañeros que trabajaban juntos. Y bueno, hemos llegado ahí, no sé, hemos vivido unos 6 meses juntos hasta que hemos decidido que nosotros también nos quedamos y hemos empezado a buscar un piso para nosotros y luego nos fuimos a vivir solos. Los niños han empezado colegios. ¿Te costó adaptarte al llegar a Vic? No, desde el principio me ha gustado. Sí. Lo único fue el problema de dejar mi madre, pero jamás. ¿Y el idioma? ¿El catalán y el castellano? Castellano, bueno, creo que bastante bien. Catalán entiendo, pero me cuesta un montón hablar. Que hago una mezcla de idiomas que no hay manera. ¿Y cómo aprendiste el castellano? Trabajando en la calle, trabajando entre la gente, nunca he estudiado. De catalán sí que he hecho un curso, cuando estaba embarazada contigo he hecho un curso en una escuela, pero no. Puedo entender, a veces hay un niño mediano que cuando tenía una tutora que no había manera, que hablaba solo catalán, le contestaba castellano, pero ella igual catalán. Pero no puedo. ¿Se os fue fácil encontrar trabajo?
Sí, sí. Bueno, las cárnicas, eso es bastante... Si quieres otra cosa para los extranjeros es bastante difícil, pero cárnicas hay. ¿Sufriste malos comentarios por parte de otras personas por el hecho de ser de otro país? No, creo que no. Nunca me he encontrado con una situación que alguien me trataba mal o me discriminaba, no, nunca. ¿Sufriste algún choque cultural? No, tampoco. No. Hay cosas que son diferentes en nuestros países, pero somos de misma cultura, de misma... tantas diferencias no hay. ¿Cuándo llegasteis? ¿Recibisteis ayuda del Estado? No, nunca. ¿Crees que en algún futuro tú no podrías tornar a Polonia? Nunca se sabe, pero al principio no. Creo que, bueno, ya me he acostumbrado a vivir aquí, pero hay cosas que de vuestras tradiciones que nunca voy a entender, que nunca voy 100% de aquí. Y creo que ahora ahí, en Polonia, hay cosas que me molestan, que me he acostumbrado a vivir en esta manera y ahí tampoco me siento muy cómoda. No soy ni ahí ni de aquí. ¿Tus hijos están bien aquí o desearían volver? Los grandes no quieren ni ir a vacaciones a Polonia. Están aquí. Aquí tienen... Digo que en Polonia no tenemos familia, no tienen abuela, no tienen abuelos, no se sienten que quieren ir ahí para encontrar con alguien. Es que no se acuerdan que el pequeño tenía 3 y el grande 5. Eran bastante pequeños, que no están crecidos aquí tienen amigos, aquí tienen su vida, aquí trabajan. No, estos dos... A Natalia sí que le encanta ir de vacaciones. Las condiciones de trabajo, ¿cómo eran? Cuando hemos empezado a trabajar aquí en el matadero, bueno, yo aún, que he trabajado de 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero bueno, aún el horario más o menos, pero cuando ha empezado tu padre, que trabajaban 12, 13, 14 horas, una vez que por una avería, no sé qué, que se han quedado 26 horas, que yo preocupada llamando de casa, digo, porque casi cada día estábamos hablando por el teléfono, es que no contestas. Y él ha salido de ahí casi medio muerto. Bueno, ganaban bien, pero por el horario... ¿Y tú sigues trabajando de lo mismo que cuando empezaste? Es una fábrica de embutidos, no es lo mismo, no es un matadero. Pero bueno, ahora bastante bien. ¿Ahora estás contenta de haber hecho el viaje para mejorar tus condiciones de vida? Sí. Hay cosas que, bueno, pero esto siempre. Hay algo que no te sale como te gustaba, pero en total sí. ¿Sabes? La única cosa que no me gusta es que aquí también hace frío. Siempre pensaba que cuando voy a llegar a España no voy a pasar el frío. Y sí. Pues muchas gracias por venir aquí a dejarte entrevistar por nosotros 4. Te lo agradecemos mucho.